Muchas gracias. Han dicho hasta cosas que yo no sabía. Pero no me acordaba. Bueno, pues vamos a compartir un tiempo largo, ¿verdad? Porque primero vamos a ver la presentación, después vamos a comentarla en grupos y después tendremos también una puesta en común general sobre el tema de la sinodalidad. Y no sé si les han hablado de esto antes o no, pero seguro que sí y seguro que van a seguir hablando, porque lo de la sinodalidad llegó para quedarse, gracias a Dios. Entonces, vamos a ver primero la presentación, un poco yo lo voy a ir comentando, y después, eso, tenemos el tiempo de grupos, los grupos están hechos ya, ¿verdad? Sí, vale. Y después ya tenemos un diálogo en común que seguramente es lo más interesante. Muy bien, entonces iba a decir lo que estaba ahí, pero ya me lo he quitado. La Iglesia sinodal, una nueva manera de ser Iglesia. Quería comentarlo antes de que lo pasaran, porque esto hay que entenderlo bien, ¿verdad? No es que la Iglesia hasta ahora no ha sido sinodal. La Iglesia ha sido sinodal siempre, porque en realidad Iglesia, eclesia y sínodo, sínodos significa lo mismo, estar juntos, ser comunidad, caminar juntos. Así es que no es que ahora hemos inventado que la Iglesia es sinodal. La Iglesia siempre ha sido sinodal y el día que deje de ser sinodal, de ser Iglesia también. Entonces hay que entender bien eso de una nueva manera de ser Iglesia. No estamos inventando una Iglesia nueva, pero sí estamos pues subrayando un aspecto que es fundamental, que ha sido, es y será siempre parte de la Iglesia, pero que ahora, pues por la gracia de Dios, estamos recuperando y estamos subrayando este aspecto. La Iglesia siempre es lo mismo, ¿verdad? Pero no es lo mismo la Iglesia de los mártires que la Iglesia nuestra ahora. Y no es lo mismo la Iglesia de la Edad Media que la Iglesia de la Edad Moderna. Sí es lo mismo en cuanto a su constitución como Iglesia, pero bajo la acción del Espíritu Santo se va desarrollando y va subrayando algunos aspectos nuevos de la misma Iglesia. Y ese aspecto que nosotros vamos a ver con toda la Iglesia, no solo nosotros, con todas las comunidades cristianas, es el de la sinodalidad. Entonces hay que entender bien eso de una nueva manera de ser Iglesia. No vamos a inventar otra Iglesia. No es que la Iglesia ahora comienza a ser sinodal y antes no lo era y después lo va a volver a ser. Pero nos entendemos en el sentido de que estamos subrayando dentro de lo que es la Iglesia una nueva manera de entenderla desde la sinodalidad. Entonces, el Papa Francisco nos invita a transformar la Iglesia en una Iglesia sinodal. Es decir, no es que ahora la Iglesia empiece a hacer sinodal, pero el Papa quiere que ahora tomemos conciencia y subrayemos ese aspecto de la sinodalidad, de que la Iglesia es sinodal. ¿Y qué significa esto? Pues tenemos que ir a la etimología, ¿verdad? Sínodo, aunque sea una palabra que ya nos es familiar, pero bueno, como tantas palabras del castellano viene del latín o del griego, en este caso el griego, sí significa como. Ahí viene sintonía, simpatía, sinfonía, todo. Sí significa siempre con. Y os significa camino. Entonces, sínodo quiere decir camino con, en su original griego. Podríamos traducirlo mejor siendo compañeros de camino. Eso es lo que significa la sinodalidad, ser compañeros de camino, caminar juntos. Y eso ya pues es una idea que por supuesto no es nueva, como vamos a ver,
pero que nosotros, inspirados por el Espíritu Santo, la Iglesia hoy quiere recuperar y subrayar este aspecto de la sinodalidad, que vamos a ver lo que es, pero ya podemos empezar recordando lo que no es. Es decir, el que va por libre, el que está al margen de la comunidad, el que dice que no necesita de los demás, no es cristiano. Por lo menos no es cristiano de la Iglesia de Jesucristo. Porque ese ser compañeros de camino es fundamental, como vamos a ver, y vamos a ver por qué. Seguimos. Este es el plan de Dios desde siempre. Como digo, no estamos intentando la sinodalidad en este momento. Siempre el plan de Dios es ese, que seamos un pueblo en camino, que seamos compañeros de camino, que formemos una comunidad, que caminemos juntos. Y vamos a ver cómo desde la palabra de Dios, desde la Sagrada Escritura, que es la base de nuestra fe, pues es cierto esto. Nada menos que en el primer libro de la Biblia, en el Génesis, Yahvé Dios llama a Abraham, que estaba ya en Ur de los Caldeos, lejos, y le dice: deja tu pueblo, deja tu tierra y anda, camina, porque te voy a hacer padre de un gran pueblo. Ese es el origen de la vocación de Abraham y el origen de nuestra Iglesia. Siempre con este sentido de andar, de caminar, de ser un pueblo en camino. Hay una canción que dice: somos un pueblo que camina, ¿verdad? Y no solo es una canción, eso es la Iglesia. El día que la Iglesia no camine, o una Iglesia que se estanca y deja de caminar, de alguna manera está siendo infiel a su vocación, porque la vocación cristiana es un llamado a ponernos en camino, como desde el Antiguo Testamento ya, con el llamado de Yahvé Dios a Abraham: deja tu tierra, anda, ponte en camino y vete a una tierra que yo te voy a mostrar y te voy a dar. Más todavía, después de la esclavitud de Egipto, eso está en el Antiguo Testamento, en el libro del Éxodo, el pueblo de Dios se convierta en un pueblo que camina. Está cautivo, esclavo en Egipto, y comienza a caminar hacia la tierra prometida, hacia Palestina, llamada por Dios. Yahvé iba delante de ellos señalándoles el camino. Aquí ya hay una connotación muy importante, no solo para el pueblo de Israel en el libro del Éxodo, sino para todos nosotros. Yahvé va delante señalándonos el camino. Es decir, la Iglesia camina, pero no inventa el camino, no va donde le da la gana, va donde Dios la llama, donde Dios la lleva, donde Dios la acompaña. Por eso es muy importante ese discernimiento, primero para ver si estamos caminando, o estamos quietos, instalados, sentados, y no hay quien nos mueva. Y segundo, ver si caminamos hacia donde tenemos que caminar, si de verdad somos conscientes de que el camino no lo inventamos nosotros, sino que Yahvé Dios, como hizo con el pueblo de Israel al sacarle de Egipto para llevarle a Palestina, va delante de nosotros señalándonos el camino. Así que en el Antiguo Testamento ya vemos cómo el pueblo de Dios es un pueblo que camina. Y con más razón en el Nuevo Testamento, que nos muestra siempre a Jesús caminando, y no caminando solo, sino caminando con sus discípulos y enviándolos también, como dice el Evangelio de Lucas, a todas las ciudades y lugares donde quería ir Él. Jesús era el Hijo de Dios, Jesús es el Mesías, pero no cumple su misión mesiánica solo, sino que siempre acompañado. Desde el principio elige a esos 12 discípulos para que caminen con Él, y después los enviará a caminar también. Esto también es muy importante, porque a veces a nosotros nos gusta
ir solos, inventar el camino, hasta nos molestan los demás, ¿no? Yo voy solo, Padre, mejor. No. Jesús camina, pero no camina solo, y camina a los discípulos, y con los discípulos, y los envía a todas las ciudades y lugares donde quería ir él. Jesús dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y desde el principio, después de la resurrección, se pone a caminar con sus discípulos. Y eso caracteriza tanto a la comunidad cristiana como el grupo de los que caminan con Jesús, siguen a Jesús, que a los primeros cristianos, según los Hechos de los Apóstoles, empezaron a llamarlos así, los del camino. Era una manera nueva de vivir la fe al estilo de Jesús de Nazaret y caminando con él, los del camino. Los seguidores de Jesús, siempre basándonos naturalmente en el Nuevo Testamento, caminaban, pero caminaban no solos, sino juntos y como compañeros. En los Hechos de los Apóstoles, este es un texto que inspira a la Iglesia siempre y que inspiró especialmente a San Agustín, se dice que todos los que habían creído vivían unidos, juntos y compartían todo. Entonces, ese estar juntos, ese compartir, esa fraternidad, ese sentido comunitario es una característica del cristiano. No solo seguir a Jesús, que por supuesto es lo más importante, somos cristianos porque seguimos a Jesús, sino la forma de seguirlo. Y por eso el individualismo va en contra del cristianismo. Y por eso todos los problemas que ha tenido y que tiene o pueda tener la Iglesia en su historia nacen de ahí, de que en vez de caminar juntos, hay quien se empeña en inventar el camino y vivir al margen de la comunidad. Pero desde el principio, todos los que habían creído vivían unidos, compartían, caminaban juntos, eran compañeros de camino, hermanos. Así dice Pablo en la primera carta a los Corintios: el mismo Dios que obra todo en todos. Ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno en su lugar es parte de Él. Esa imagen del cuerpo de Cristo que nos da el sentido verdadero de la Iglesia. El cuerpo es uno, tiene distintos miembros, cada uno sirve para algo y hace algo, pero son distintos. Pues también en la Iglesia somos el único cuerpo de Cristo que obra todo en todos, pero cada uno tenemos nuestro lugar en ese cuerpo de Cristo. Tenemos una vocación especial. Desde el principio de la Iglesia, en el Concilio de Jerusalén, se buscó mucho esa idea de la comunión, de caminar juntos, de la fraternidad, de ser compañeros, de manera que cuando surgen las primeras diferencias, como cuenta el libro de los Hechos de los Apóstoles, ahí está la cita, sobre el problema de cómo encajar, diríamos, el judaísmo con el cristianismo, entonces hay un concilio. Fíjense, los concilios se llaman sínodos también. Sínodo y concilio viene a ser lo mismo. Una reunión, una comunión para resolver ese problema que surge, pero no individualmente, no inventándose cada uno lo que hay que hacer, sino buscando la comunión, buscando caminar juntos como compañeros de caminos, siguiendo eso, el parecer del Espíritu Santo y el nuestro. Al terminar el Concilio de Jerusalén, que como saben trató sobre cómo aceptar a los judíos en el cristianismo, dice el apóstol Pedro en nombre de todos: ha parecido al Espíritu Santo y a nosotros, es el parecer del Espíritu Santo y el nuestro, o sea que esa convicción de caminar juntos, y además de caminar juntos con la comunión del Espíritu Santo, es fundamental desde siempre en la Iglesia. Y en la historia de la Iglesia, ya de tantos siglos,
cada vez que se fortalece esa comunión, la Iglesia crece y podríamos decir es más fiel al proyecto de Jesús. Pero cuando se rompe la comunión, y tantas veces se ha roto y se puede seguir rompiendo, entonces nos estamos apartando de ese proyecto de Jesús, de seguir siempre el parecer del Espíritu Santo y el nuestro. El primer problema que hay y que rompe la unidad de la Iglesia, pues es enseguida, la polémica en torno de los que se hacen cristianos, pero no eran judíos. Entonces la mayoría del cristianismo, la mayoría de los cristianos que habían sido judíos como Jesús y sus discípulos, tienen la tentación, podríamos decir, de que para ser cristiano hay que ser judío antes. Y cuando comienzan los paganos a incorporarse a la Iglesia, viene esa discusión de si antes de ser cristiano tengo que ser judío y antes de bautizarme tengo que ser circuncidado. Y eso da lugar al primer concilio, al primer sínodo, es decir, a la primera reunión de la comunidad cristiana en Jerusalén, presidida por Pedro, que decide: los apóstoles y los presbíteros, de acuerdo con toda la Iglesia, con toda la comunidad cristiana, decidieron que no. Fue el parecer del Espíritu Santo y el nuestro no imponerles otra carga y no obligarles, diríamos, a ser judíos antes para ser cristianos. Y ese primer concilio celebrado en Jerusalén pues es el modelo para esa sinodalidad, para esa caminar juntos. Siempre que en la Iglesia hay algún problema, algún momento importante en la historia, hay un concilio, es decir, hay una reunión. Nosotros creemos en el primado del Papa, pero el primado del Papa no es una monarquía absoluta, es el Papa el que dice lo que tiene que hacer la Iglesia. Él está al frente de la comunidad de la Iglesia y cuando hay algún problema especial siente la necesidad, para ser fiel a su misión, esto no es negar el primado del Papa, pues eso, de hacer una reunión, de hacer un concilio, y el primero ya en Jerusalén en el año 50 para ver cómo se incorporaban los judíos, para ver si para ser cristiano antes había que ser judío, y ese es el modelo de la sinodalidad, del caminar juntos. Así es como la Iglesia ha caminado y quiere seguir caminando a lo largo de los concilios, a lo largo de la historia, y no solo en esos momentos culminantes, sino siempre en esa vida en comunidad. Recorriendo un poquito más la historia, llegamos al año 312. Estamos en plena época de la persecución y es el momento en que Constantino, el emperador, se convierte al cristianismo, se bautiza y declara al cristianismo la religión oficial del imperio. Eso tiene una ventaja, ¿verdad? Que terminan las persecuciones, pero tiene una desventaja, que entonces todo el mundo, sin saber muy bien lo que es, y no por convicción, sino porque es lo que fomenta el emperador, todo el mundo comienza a querer entrar en la Iglesia. Y ahí comienzan esos problemas, y ahí comienza esa necesidad de que no se pierda el caminar juntos. Y para eso los obispos, los patriarcas, la jerarquía de la Iglesia comienzan a hacer concilios. El primero, el concilio de Nicea en el año 325. Pero desde entonces hay, al masificarse la Iglesia, ese peligro de perder el caminar juntos, que la Iglesia nunca quiere perder, y para eso son los concilios, y para eso está la jerarquía de la Iglesia, al servicio de la comunión, para que de verdad caminemos juntos. Todo eso
estamos haciendo un pequeño recorrido en la historia de la Iglesia, pues continúa a través de los siglos. Y ahí tenemos algunos concilios. En la Iglesia Oriental, el concilio de Constantinopla, donde se subraya mucho la sinodalidad, el caminar juntos, mientras que en Occidente, quizá porque somos más individualistas, pues se va perdiendo esa participación de los fieles y pareciera como que el Papa y los obispos solos son los que deciden todo. El Papa y los obispos son la jerarquía de la Iglesia, pero no al margen de la misma Iglesia. ¿Seguimos? En medio de ese caminar de la Iglesia, la primera gran división surge en el siglo XVI, con mi hermano Agustino Martín Lutero. Y ahí, después de Lutero, viene Calvino, etcétera, viene ese fenómeno del protestantismo que por una parte se aparta de la unidad de la Iglesia y comienza a alterar un poco los contenidos de la fe de la Iglesia en algunas cosas, no tan sustanciales, y sin embargo, pues recupera esa tradición de los sínodos, esa participación de todos, hasta el punto de que el Concilio de Trento, que se convoca para resolver el problema del protestantismo, pues entonces comienza ahí esa práctica, esa praxis de que en los concilios participan solo los obispos. El último concilio fue el de Juan el Vaticano II, convocado en esos años por Juan XXIII. Y entonces, en ese concilio, sin negar la autoridad del Papa y la autoridad de los obispos, sin embargo, se subraya para que la Iglesia se ponga al día, que no quiere decir cambiar según le parezca a la gente, pero quiere decir sí actuar de forma que pueda cumplir mejor su misión en una época determinada. Pues ahí comienza ese aspecto de recuperar la libertad y la participación dentro de la Iglesia. Siempre en la Iglesia habrá, porque es de institución divina, la jerarquía y los fieles, pero la jerarquía y los fieles no es que la jerarquía hace lo que le da la gana, mande lo que le da la gana y la comunidad cristiana no pinta nada, sino que la libertad y la participación forman parte del auténtico sentido de Iglesia y el Concilio Vaticano II lo fomenta. En el Concilio Vaticano II, entonces, podríamos decir que despega de nuevo esa idea de la sinodalidad, del caminar juntos, de la mayor participación del pueblo de Dios, todos los cristianos, en el caminar de la Iglesia. Y de hecho, en la Constitución del Vaticano II sobre la Iglesia, LG significa Lumen Gentium, el documento sobre la Iglesia del Concilio Vaticano II, con sus primeras palabras del texto latino, que era el texto oficial, pues la Iglesia es el pueblo de Dios que peregrina en la historia, en el que todos por el bautismo son marcados por la misma dignidad e investidos de la misma misión, subrayando precisamente esa sinodalidad, esa comunión. Todos somos miembros del pueblo de Dios. El Papa no es más cristiano que ustedes ni que yo. Una vez que yo dije eso, dije, usted está diciendo herejías, padre. Bueno, pues repase usted la teología que ha estudiado y lo que dicen los documentos de la Iglesia, porque eso no es ninguna herejía. Lo que es una herejía es decir que el Papa o el obispo es más cristiano que yo. No. Somos todos miembros del pueblo de Dios, desde la misma realidad del bautismo. Por lo tanto, con la misma dignidad y con la misma misión, aunque dentro de la Iglesia tengamos funciones distintas. Eso es como en una familia, ¿verdad? No es lo mismo el papá
que los hijos, el hermano mayor que el hermano menor, pero todos son igualmente miembros de la familia, con los mismos derechos y con la misma participación de la vida de la familia, aunque después, sin perder la misma dignidad y sin participar todos en la misma misión, lo hagan de maneras distintas. Entonces, esa es la forma en que el Concilio Vaticano II, al hablar de la Iglesia, recupera esa idea de la sinodalidad, de caminar juntos. En la época del Concilio se hizo famosa esa frase que venía a resumir esta teología: cristiano, la Iglesia eres tú. O sea, nosotros somos la Iglesia, desde el bautismo. Y hoy el Papa Francisco está insistiendo en ese caminar juntos. Y por eso la idea de iniciar un camino sinodal en las parroquias, en la diócesis, en los países, en todo el mundo. El Papa Francisco quiere subrayar y hacer realidad cada vez más la sinodalidad. Todos caminamos juntos, todos somos miembros del mismo pueblo de Dios por el bautismo. Ya hace tiempo el Papa anunció ese proceso sinodal, que en principio era para 2 años, hasta octubre del 2023, pero que, como saben, continúa todavía hasta el año próximo, por lo menos, en que habrá otro sínodo, otra fase, otra etapa del sínodo. Seguimos. Entonces, después de este recorrido un poco histórico, podemos hacer ya una primera conclusión. Yo les invito, para que no se duerman, a leerla todos juntos. Dice: todos somos llamados a ser compañeros de camino, a construir una nueva manera de ser iglesia, una iglesia sinodal en el mundo de hoy. Todos, el Papa, los obispos, sacerdotes y feligreses laicos, queremos vivir y actuar en común unión, caminar juntos como pueblo de Dios, guiados por Jesús y bajo la inspiración del Espíritu Santo. Entonces, eso es lo que la Iglesia hoy quiere vivir. Y en la medida en que en una comunidad cristiana se subraya esta comunión eclesial, estamos siendo fieles a lo que la Iglesia quiere ser y vivir y presentar en el mundo hoy. Y en la medida en que vamos subrayando y separando dentro de ese caminar de la Iglesia, pues obispos, sacerdotes o laicos, estamos rompiendo la comunión. No estamos haciendo lo que la Iglesia quiere hoy. Esa es la primera conclusión, que todos estamos llamados de verdad a ser compañeros de camino, es decir, a vivir la sinodalidad, porque sínodo significa eso, caminar juntos. Para que se vean que caminan juntos, le están haciendo una foto a todos. Sigan. ¿Y por qué hemos de ser compañeros de camino? Fíjense que muchas veces hasta los cristianos más comprometidos en la vida de la Iglesia plantean cuestionamientos. Todo esto pasó después del Concilio Vaticano II, por ejemplo, ¿verdad? Que empezaron a decir: ¿y por qué ahora no sé qué? ¿Y por qué ahora no sé cuánto? No, el Concilio Vaticano II no está inventando nada nuevo. Está intentando ser fiel a la vida y a la historia de la Iglesia, que desgraciadamente a lo largo de los siglos puede ser más auténtica en algunas cosas, pero puede también perder su sentido y hay que cambiarlo, y para eso son los concilios y la renovación de la Iglesia. ¿Por qué hemos de ser compañeros de camino? Pues ahí hay 3 razones fundamentales que siempre deberíamos tener presentes. Nuestra fe en la Santísima Trinidad, el significado del sacramento del bautismo y de la Eucaristía. Nosotros creemos en un Dios que son 3 personas distintas, pero en un solo Dios verdadero: Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque viven y actúan en una total comunión, una comunión que nosotros no seremos capaces de vivir nunca, pero que es nuestro modelo. El Padre es Dios, el Hijo es
Dios, el Espíritu Santo es Dios, no son tres dioses distintos, sino un único Dios verdadero, unidos en esa comunión de personas que nosotros llamamos la Santísima Trinidad, que es un misterio. No nos cabe a nosotros en la cabeza, no podemos explicarlo bien, pero ese precisamente es el modelo de comunión, ese es el Dios en quien nosotros creemos. Y cuando no creamos comunión, pues no estamos viviendo ese misterio, aunque hagamos la señal de la cruz en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, pero después cada uno va para donde quiere o hace lo que le da la gana. ¿No? El modelo de vida de los bautizados es la Santísima Trinidad, nada menos. Y todos, de hecho, tenemos un mismo nacimiento en la fe, un mismo sacramento, el bautismo, en el que recibimos el mismo Espíritu. Yo te bautizo en la misma comunión en la Santísima Trinidad, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Después, no quiere decir que todos los bautizados son iguales y hacen lo mismo. Hay distintos carismas, hay distintos ministerios, pero esa comunión en la fe, ese creer y vivir el misterio, porque es un misterio de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, es fundamental. Y por eso el centro de la vida cristiana es la Eucaristía, porque la Eucaristía es la mesa común, donde todos nos reunimos juntos, compartimos la misma palabra de Dios, compartimos y nos alimentamos del mismo cuerpo de Cristo y salimos con la misma misión de la Iglesia, aunque sea en distintos aspectos. Así que la fe en la Trinidad, el significado del bautismo y el misterio de la Eucaristía son las respuestas a esa pregunta. ¿Por qué tenemos que ser compañeros de camino? Porque creemos en una única Santísima Trinidad, porque hemos recibido todos el mismo bautismo, porque todos participamos en la misma Eucaristía, donde decimos que se realiza la comunión con Cristo y con los hermanos. Seguimos. Consecuencias. Pues ahí se señalan varias, empezando por estas dos. En una iglesia sinodal, en que todos somos compañeros de camino con Jesús, compartimos entre todos una misma misión, anunciar la buena noticia de Jesús. Así que todos somos discípulos y misioneros. Y fíjense que cuando nosotros decimos la iglesia es sinodal, todos somos compañeros de camino, a todos se nos ocurre a lo mejor decir, ¿y por qué yo no mando lo mismo que el otro? No, porque la iglesia no es para mandar, es para servir. Lo que yo tengo que preguntarme no es por qué yo no mando lo mismo que el otro, sino si yo soy capaz de anunciar el Evangelio lo mismo que el otro, pero donde el Señor me ha puesto y según mi vocación. En la iglesia sinodal, en que todos vivimos en comunión, se forma un solo edificio, eso lo dice el apóstol Pedro en la primera carta. Somos la iglesia constituida por piedras vivas, que somos todos apoyados sobre la piedra angular, Cristo y las columnas que son los apóstoles. Hay dos imágenes de esta comunión eclesial que son fundamentales. Una, el cuerpo místico de Cristo. Como el cuerpo es único, con una cabeza y miembros distintos, pero todos tienen la misma vida, aunque tengan funciones distintas. Y la otra es precisamente esta, la iglesia como un solo edificio, donde la piedra angular es Cristo, las columnas son los apóstoles y cada uno de los fieles somos piedras vivas, no piedras muertas que nos ponen ahí y ya está, sino que tenemos precisamente que ser también miembros vivos de la Iglesia y anunciar la buena noticia de Jesús, cada uno según nuestra vocación. Seguimos con la tercera consecuencia. La comunión, el nosotros, el caminar juntos, la sinodalidad, es lo que nos permite ser católicos universales, uniendo en una sola a todas las iglesias particulares y locales. Y esto vale la pena que lo pensemos y que a lo mejor tengamos que reconocer que decimos que somos católicos, pero en realidad somos protestantes. No porque sigamos a Lutero, sino porque
cada uno va por libre, quiere señalar el camino, no quiere compartir ni obedecer ni vivir la comunión. Somos católicos, universales, porque caminamos juntos. Somos una sola iglesia, en la iglesia particular y en la iglesia local también. El caminar juntos, la comunión entre todos los fieles, los obispos con su respectivo presbiterio y el Papa, se transforman en la dinámica sinodal de la iglesia. O sea, la iglesia vive la sinodalidad, la comunión, todos con el Papa, en la Iglesia Universal. Algunos con los obispos en cada diócesis y todos los fieles en la universalidad de la Iglesia. Eso es fundamental y por eso nosotros decimos que la Iglesia es católica, universal. Y si no es católica, pues quiere decir eso, que somos varias iglesias protestantes en realidad, aunque no queramos reconocerlo. Así que aquí llegamos ya a otra conclusión. Conclusión 2. Vayan tomando nota de las conclusiones que después les voy a preguntar. La sinodalidad, el caminar juntos, ha de ser una característica fundamental de la Iglesia. No es que porque está de moda, o porque lo dice el obispo, porque ahora se habla de no sé qué, vamos a caminar juntos, no, es que es fundamental en la Iglesia, siempre y en todas partes. Y por eso, para ser mejores fieles cristianos en la Iglesia y para de verdad vivir nuestra vocación cristiana y eclesial, la Iglesia debe volver a ser sinodal, o sea, más participativa, más corresponsable, llamada a articular los aportos de todos, según la vocación de cada uno, en comunión con la autoridad conferida por Cristo, los obispos y el Papa. Entonces no negamos la autoridad ni del Papa, ni de los obispos, ni del Papa. Lo que decimos es que eso es cierto, eso es lo que Dios quiere de la Iglesia. Pero eso no anula a los demás. Los demás tenemos también nuestra vocación, hemos recibido el Espíritu Santo y podemos y debemos aportar a la Iglesia. El Papa no puede prescindir de los obispos no pueden prescindir de los párrocos, los párrocos no pueden prescindir de los fieles. Y fíjense cómo esa sinodalidad se va articulando, ¿verdad?, en el concilio de toda la Iglesia, en los sínodos, en los consejos parroquiales, todo lo que sea fomentar esa sinodalidad es hacer, por decirlo de alguna manera, que la Iglesia sea más Iglesia y funcione como Dios quiere. Seguimos. Riesgos. Todo esto tan bueno y tan importante puede tener también sus riesgos. Reducir el sínodo a un evento de fachada sin que el clero dé una verdadera participación al pueblo de Dios. O sea, el clericalismo, sí, mucha sinodalidad, mucho consejo de no sé qué, pero aquí el cura es el que manda y el que hace todo y decide todo. Y la sinodalidad ha quedado nada más en una fachada. Porque si uno pregunta a cualquier párroco o a cualquiera que preside una comunidad cristiana, ¿usted cree y practica la sinodalidad? Va a decir que sí, porque si dice que no, queda fuera de la Iglesia. Pero después hay que ver, ¿de verdad hay participación de los demás o no hay ninguna participación de los laicos? Eso es un riesgo, que todo es sinodal, pero eso es como una fachada y detrás no hay una sinodalidad verdadera. Otro riesgo: convertir el sínodo en un estudio separado de la vida concreta de las comunidades dispersas por el mundo. Es decir, todo el mundo habla de sinodalidad, todo el mundo lee los documentos de eso, pero en la vida de cada comunidad eso queda en la teoría, en el estudio, en las ideas. Y otro riesgo peor: ignorar el sínodo por el inmovilismo. Es decir, es mejor no cambiar nada porque siempre se ha hecho así. Tradicionalismo. Eso de siempre se ha hecho así. ¿Cuánto daño
ha causado en la Iglesia esa manera de pensar. Siempre se ha hecho así. Bueno, pues precisamente porque siempre se ha hecho así, pero ahora han cambiado los tiempos, ahora hay que hacerlo de otra forma. No será en lo fundamental, ¿verdad? La Eucaristía no va a dejar de ser Eucaristía, pero no es, él siempre se ha hecho así. Repetir el inmovilismo, clericalismo, inmovilismo y tradicionalismo. Seguimos. Esos riesgos de la sinodalidad son reales, pero también las oportunidades, los valores, los aspectos positivos que tiene la sinodalidad. Transformarnos en compañeros de camino para ser de verdad una iglesia sinodal. Ser una iglesia de escucha. Escuchar al Espíritu Santo y a los hermanos para leer las señales que provienen de las realidades locales. La escucha. Es muy importante todas las reuniones, todos los concilios, todos los eventos, no para que hablen siempre los mismos y escuchen los demás, sino para escucharnos unos a otros. Y ser una iglesia de la cercanía, porque Dios es cercanía, compasión y ternura. Entonces, si en mi comunidad no cultivamos la cercanía, la compasión y la ternura, no nos estamos acercando a Dios, no estamos siendo la iglesia del Señor. Tiene sus riesgos, pero también sus oportunidades. Seguimos. Otra conclusión, esa también la tienen que aprender de memoria. El sínodo es un tiempo habitado por el Espíritu Santo para liberar a la Iglesia de toda cerrazón, de todas las posturas cerradas, y para hacer una Iglesia distinta. Un gran teólogo dominico, ya muerto, pero que fue uno de los protagonistas del Concilio Vaticano II, el padre Concar, dijo: no hay que hacer otra Iglesia, pero en cierto sentido hay que hacer una Iglesia otra, distinta. No hay que hacer otra iglesia. Nosotros no vamos a inventar lo que es la iglesia ahora, ni podemos cambiar sus elementos fundamentales. Pero sí tenemos que ver cómo esa iglesia, que es la misma siempre, también es otra, es distinta. Se va actualizando y se va identificando y mejorando cada vez más como esa iglesia habitada por el Espíritu Santo. ¿Qué debemos hacer para que seamos compañeros de camino? Pues hay una palabra que nunca se nos debe olvidar y que es fundamental en el vocabulario cristiano: conversión. Conversión. Conversión significa cambio. Por eso que decíamos antes, siempre se ha hecho así, no vale. Usted está negando la conversión. Hay que cambiar. Una conversión que tiene que ser personal y comunitaria o pastoral, cambiar los pensamientos, las actitudes, los métodos. Una conversión que nos enseña a vivir y actuar en comunión, donde practicamos cada vez más la escucha y el diálogo. Si ustedes leen todo lo que está saliendo ahora sobre la preparación del sínodo, es fundamental eso, que haya en las comunidades cristianas un tiempo de escucha y de diálogo. Y por supuesto estar dispuestos a caminar juntos, también con los hermanos de otras iglesias cristianas. Y yo me atrevo a decir también, igualmente con los hermanos que no son cristianos.